El Señor está obrando, está llegando un tiempo, hermanos e iglesia amada, que a medida que cantamos los ciegos, los sordos oirán, los enfermos serán sanados. A medida que compartimos la palabra viva, los enfermos serán libres, sanos, oprimidos serán libertados por el poder de Dios. Así que yo quiero animarte y desafiar tu fe. Y desafiar mi fe también, que a medida que estamos compartiendo la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra maravillosa, de repente viene el milagro, de repente los ojos son abiertos y ves la gloria de Dios ahí. Sentís, Estela, el Espíritu Santo ahí a tu lado. Sentís, Luisito, ahí el poder de Dios y el fuego. Como me decía una hermana, los otros días estaba en la iglesia y sentía un fuego en la espalda. Esa es la gloria de Dios, porque Él no tiene límites para obrar. Y esta noche quiero hablarles acerca de lo de repente del cielo. Digan conmigo, de repente. A ver, más fuerte del otro lado, de repente. Ese es. Quiere decir de pronto, de imprevisto, de manera inesperada. Repentino, eso quiere decir de repente. Como por ejemplo, de repente nos sucedió la cuarentena. De repente en el mundo quedó golpeado por un COVID-19 y se cerraron los templos, se cerraron los negocios y de repente quedamos encerrados en casa. No lo esperábamos, vino repentinamente, ¿verdad? Como de repente lamentablemente ocurren accidentes, como de repente se va con el Señor un ser querido, como de repente nació un hijo, como de repente recibí el milagro, como de repente recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso que no esperamos, eso que si bien estábamos deseando, anhelando, pero de repente me vino. Como si a vos, Gladys, te llamaran por teléfono y te dijeran, Gladys, en la cuenta del banco tenés $2 millones. ¡Ah! Le robamos todo a Gladys. No, ¿cómo vamos a robar, pastora? Pero claro, de repente tuviste una gran noticia, una buena noticia, una noticia que te cambió la vida. Así como están los de repente naturales, existen los de repente del cielo. Y de eso quiero hablar en esta noche. Por eso yo quiero invitarte a que te pongas cola en la silla y no te muevas de tu lugar. Escuchá con atención. Si tenés una libreta, un cuaderno, si tenés la Biblia ahí, tengamos expectativa. Tengamos hambre, porque de repente la gloria de Dios vendrá con fuego, vendrá con poder, vendrá con unción mayor como nunca antes. Créelo. Créelo, que tengas expectativa. Como cuando yo le digo a mi pequeño Benjamín de 6 años, Benja, vamos a comprar un regalo, un juguete. Si te portás bien, mañana, y él está con una expectativa. Sabe que lo que le dice la mamá es palabra santa. Él no va a pensar si mamá tiene plata, si no tiene plata, si va a llover, no va a poder. Ya cree como un niño que es, con esa expectativa. Así tenemos que tener una expectativa genuina, firme en esta hora. Amén. Vamos a ir preparados, preparándonos para los de repente. Yo me quiero preparar, porque yo creo que en cualquier momento algo súper maravilloso, grande y espectacular como nunca antes nos va a suceder. Nos va a suceder. Decí conmigo, me va a suceder. Créelo, vamos, créelo, animate, animate. Hechos capítulo 16, vamos a entrar rápidamente al mensaje. Hechos 16, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 16 al 24. Gloria a Dios, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Primero,
el versículo 16, los que estamos aquí como respeto a las Sagradas Escrituras, nos ponemos de pie. Porque lo que estamos leyendo no es simplemente un símbolo patrio, como cuando entra la bandera de ceremonia, nos ponemos de pie con orgullo, porque somos argentinos. Ahora estamos ante la palabra de Dios y con toda reverencia oímos su palabra. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a ¿qué? Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Claro, entonces Pablo ahí trabajando en la oración, sirviendo al Señor junto con su compañero, miren lo que pasó. De repente esta mujer adivina los estaba importunando, los estaba estorbando y estaba diciendo adivinaciones tomadas por un demonio. Entonces miren el versículo 24, Hechos 16, 24 dice, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué pasó? Pablo reprendió el espíritu inmundo y el amo que estaba manipulando a esta mujer endemoniada para que adivinara y hacía un negocio con la adivinación, de repente Pablo la reprendió al espíritu de adivinación y la mujer ya no tuvo más ese espíritu de adivinación y claro, el amo de esta mujer se quedó sin ganancia. Entonces fueron a las autoridades a decir, esta gente alborota al pueblo, esta gente es una gente que amenaza. E injustamente Pablo y Silas fueron metidos presos. Les animo a que tomen sus lugares. Y dice que el cual recibido este mandato, pero miren lo que dice el 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. A ver, Pablo por haber reprendido el espíritu de adivinación, se le levantó en contra del enemigo Satanás y los influenciados por el enemigo. ¿Y qué pasó? Los azotaron a estos hijos del Señor que estaban yendo ¿a dónde? A la oración. Y yo me puedo preguntar, y seguramente vos también, pero ¿cómo? Si estaban yendo a la oración, servidores de Cristo, ¿cómo les va a suceder esa injusticia? Pero ellos iban camino a la oración. Pero miren esta gente que le salió al encuentro la oposición. ¿Cuánto en este tiempo estamos sintiendo oposición en nuestra vida? Como que no podemos avanzar, que no podemos orar, que no podemos leer la Biblia, que no sentimos la presencia del Señor. Se levantan batallas en la familia, se levantan batallas en la economía, pareciera que nada mejora. Las tinieblas se levantan. Pero esta gente, después de haber sido azotada y mucho, después de haberlos metido en el calabozo de más adentro, no en una carcelita cualquiera, de más adentro, en el más bravo, los metieron ahí después de haberlo azotado mucho en un calabozo de más adentro, donde los aseguraron los pies en el cepo. El versículo 24, el 25, miren lo que dice. Esta es mi Biblia o la de ustedes también dice lo mismo. ¿Por qué esta gente, después de haber sido azotado y mucho, de haberlos metido en la cárcel de más adentro, dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían? A ver, los habían azotado, los habían puesto en la cárcel. ¿Cómo puede ser que dos tipos que habían sido injustamente metidos en la cárcel de más adentro, esta gente algo nos tiene que enseñar en esta noche?
y nos tiene mucho para enseñar. ¿Qué nivel espiritual? ¿Qué vida espiritual? Y vos decís, pero esos están en la Biblia, pastora, esos son de otro nivel. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero Pablo y Silas nos enseña que cuando muchas veces nos sentimos encerrados en la prueba, afligidos, atribulados, es hora, es tiempo de entrar a una dimensión que podamos orar, que podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y puedo alabar, y puedo cantar, y puedo adorar. Esta gente caminaba en otra dimensión espiritual, en otro nivel. Aunque había oposición, aunque había persecución, ¿por qué estaban cantando? Una persona que canta es porque está contenta. Una persona que canta es porque está descansada, confiada. Esta gente, atado en los pies, haber sido azotado y encarcelado, estaban orando y cantando. Y cantaban y alababan al Señor. Yo hoy podría cantar, alaba, en la prueba alaba. Si estás llorando, alaba, no importa, alaba. Puedo cantar, cuán grande es Dios. En tu prueba, ¿cantás? En tu lucha, ¿lo mirás al Señor? En tu aflicción, ¿podés contemplarlo a Él? Pero ellos comenzaron a cantar, a orar. En la prueba comenzaron a alabar. Y estamos preparándonos para los de repente, porque cuando ellos empezaron a cantar de tal manera que si los presos oían, es porque no estaban cantando, ay, aleluya, aleluya. No, estaban cantando con todo, con una fuerza, alabando al Señor, sintiendo la presencia del Señor en medio de esa dificultad. Y entonces, versículo 26, sobrevino que de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué poder tenía la alabanza de esta gente? ¿Qué peso de gloria tenía Pablo y Silas? Ellos vivían en otro nivel espiritual, en otra dimensión. No estaban en victoria. Acá, naturalmente, no los vemos que están en medio de una playa, disfrutando del sol. Están en una cárcel, de más adentro, habiendo sido azotados. Ellos oraban y cantaban. Pero mientras oraban y cantaban, de repente se apareció la divinidad. De repente los cielos fueron abiertos. De repente las cárceles se sacudieron. Y mientras vos estás orando, mientras vos permaneces orando, aunque tal vez tengas luchas, aunque tal vez tengas pruebas, aunque la oposición se te levante, aunque las tinieblas se te levante, vos estás orando, permaneciendo, cantando, adorando, viéndolo a Dios más grande que tu aflicción, viéndolo a Dios más grande que tu problema. Alabale, 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 alabale. Ahí donde estás, comenzalo a adorar, comenzalo a exaltar, comenzalo a bendecir. Y aunque tal vez en este momento estás pasando tribulaciones, cosas que no entendés por qué, si vos sos un hijo de Dios, si vos sos una hija de Dios, si no le hiciste mal a nadie y te vivís injusticia, en medio de la prueba adorá, en medio de la prueba exaltalo, orá a Dios, porque de Él viene nuestro socorro. Oh, tremendo, de repente, como un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Al ver esto, el carcelero le dijo: señores, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí le hablaron la palabra. Pablo y Silas empezaron a predicar en medio de la cárcel. Le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este carcelero se convirtió al ver semejante gloria, semejante poder, semejante intervención sobrenatural. El carcelero les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo quiero decirte en esta hora de parte de Dios que viene del de repente, donde aquellos que estaban cautivos, atados, sea tu familia, sea tu cónyuge, sea la persona que vos estás orando, de repente te va a tocar la puerta, de repente te va a llamar y te va a decir: ¿qué tengo que hacer para buscar a Dios? Mientras vos te mantengas orando y alabando, llegará ese de repente. Los corazones se abrirán. Entraremos por puertas de salvación. En tiempo aceptable te he oído. En el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo de salvación. Tiempo de salvación. Y vos podés decir: pero en mi casa está todo difícil. Ese que se va a convertir. ¿Esa que se va a convertir? Si no quieren saber nada, ni quieren mirar un vivo. Pero mientras vos te mantengas orando y confiando y alabando y adorando y reconociéndole que Dios sigue sentado en su trono, llegará un de repente de Dios. Llegará un de repente de Dios. Lo profetizo. Llegará un de repente de Dios. Aleluya. Ahora miremos otro de repente. Esos que no lo esperabas, pero de repente te cambió la vida. Vamos a leer en Lucas capítulo 19. Los que estén anotando, espero que estén ahí anotando. ¿Quiénes están anotando del otro lado? Amén. Miguel Moyano, gloria a Dios, dice Floriana. Muy bien. Espero que estén firmes ahí. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Un gran pequeño. ¿Quién es este gran pequeño? A ver los que están aquí. ¿Quién es este gran pequeño? Las maestras de escuelita, a ver. Muy bien, Zaqueo. Dice que Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué hizo Jesús? Mirando hacia arriba. Dios está mirando. Él está contemplando la tierra. ¿Quién está ahí procurando ver a Jesús? Y cuando Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. El maestro le estaba diciendo: me voy a tu casa. Y le recibió gozoso, habiendo entrado a posar con un hombre pecador. Él se sentía indigno de que Jesús venga a la casa.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Este Zaqueo, pecador como vos y como yo, que robaba a la gente cobrando de más los impuestos, se había enriquecido ilegalmente, se había enriquecido de una manera no honrada, pero él tuvo algo que nosotros necesitamos, y eso lo vio Dios: hambre y expectativa. Ese es otro ícono que yo quiero que vos puedas anotar. Primero dijimos oración y alabanza, porque estamos preparándonos para los de repente. La preparación es oración y alabanza. Pero luego vemos aquí en Zaqueo que había hambre y expectativa. Él quería ver a Jesús, procuraba ver a Jesús. Claro, era peticito, era pequeño de estatura, se subió a un árbol. ¿Qué estás haciendo vos por venir a la casa del Señor? ¿Qué estás haciendo vos por procurar ver a Jesús? ¿Estás orando con intensidad? ¿Estás orando con hambre? ¿Estás orando por la salvación de tus hijos? ¿Por la salvación de tu familia? ¿Por la salvación de la ciudad en la cual vivís? ¿Por la Argentina? ¿Estás queriendo ver a Jesús en tu comunión con Dios? ¿Tenés hambre por Él? Esa hambre de Zaqueo y ese interés que tenía Zaqueo, Dios lo vio. Jesús no pasó de largo. Cualquier otro profeta lo podría haber pasado de largo, pero Jesús no lo pasó de largo. Y de repente la vida de Zaqueo cambió, porque le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy voy a tu casa. Y de repente la vida de Zaqueo cambió. De ser un chanta, de ser un ladrón, el maestro de los maestros estaba en su casa. Qué tulqui el tipo. Y todo cambió. De repente se encontró con Jesús y dijo: bueno, voy a devolver todo lo que robé, y si he robado lo voy a devolver cuadruplicado. ¡Qué transformación! ¿Pero por qué? Porque Zaqueo tenía expectativa por Jesús, tenía hambre. Y tal vez se requiere que vos hoy renueves tu expectativa. Quiero animarte, tal vez estás orando hace mucho tiempo y no lo estás viendo a Jesús, porque necesitas un milagro en tu salud, necesitas un milagro en la familia, no lo estás viendo a Jesús obrar. Pero yo quiero en esta noche animarte, decirte: viene el de repente. Si seguís con tu expectativa, si permaneces en la oración, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice Dios. Permanecé con esa expectativa, aunque no veas nada, porque de repente el maestro de los maestros entra y transforma todo. Entra y lo cambia todo. De repente la vida de Zaqueo fue transformada. Oh, aleluya. Ahora ustedes se acuerdan, observemos que empezamos con el Nuevo Testamento. Estamos con los apóstoles. Seguimos con la historia en la biografía de Jesús, una historia como Zaqueo. Estamos en el Nuevo. Pero ahora vamos al Antiguo. Vamos a Éxodo, capítulo 3. Quiere decir esto, amigos y amigas, que en toda la historia de la humanidad siempre se suscitó un de repente de Dios. Y Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro.
Moisés estaba trabajándole al suegro. Le estaba apacentando las ovejas del suegro. Y él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y de repente, cuando estaba trabajando con las ovejas ahí, como si vos, Luis, estarías trabajando con las vacas, y ahí en el campo, pero dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. De repente, en su rutina diaria, que estaba con las ovejas, trabajándole al suegro, de repente se apareció un ángel al frente de Moisés, y él miró y vio que una zarza, un arbusto, ardía en fuego, pero no se consumía. Ardía. Claro, este lo llamó la atención. Entonces Moisés dijo: iré yo. Y ahora veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Del medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él dijo: heme aquí. Lo llamó Dios. Como si fuera que estás ahí en medio con los lechones, Luis. Y Dios te dice: Luis. Oh, vas a decir Luis. Qué julepe. Qué tremendo. Qué sobrenatural, qué espectacular. Pero ¿qué hizo? Y este es otro punto importante. Si nos estamos preparando para los de repente, es que él tuvo interés. ¿Qué tuvo? Interés. Por ver lo que no entendía, por ver lo que no veía. Y cuando tuvo interés, viéndolo Dios, que no fue indiferente, bueno, parece que hay algún fueguito por ahí, la saber. Él tuvo interés, deseo, él sabía, él intuía que algo iría a suceder en su vida. Y Dios lo llamó. Y Dios lo llamó. De repente la vida de Moisés cambió. De estar con las ovejas, Dios le dijo: vas a ser el libertador del pueblo. Lo vas a sacar de la esclavitud y vas a ver mi gloria y lo vas a sacar con mano poderosa, con mi mano poderosa, porque yo haré señales, haré prodigios. Un hombre común que estaba trabajando con las ovejas. De repente todo cambió. De repente todo cambió. De repente todo cambió. Pero él quiso salir de esa estructura, de esa rutina. No ser indiferente. Tuvo interés. Y necesitamos ese interés por Dios. Es decir, esto no puede seguir así. Yo creo profundamente que viene un gran avivamiento. ¿Lo crees vos? ¿Del otro lado lo creen? A ver ese ejército que está del otro lado, ¿lo creen? Viene un gran sacudón, viene un gran despertar en tiempos difíciles. Viene un gran despertar de Dios. Pero es necesario, fundamental, que haya expectativa, que haya oración, que haya interés, que haya hambre por Dios. Ahora volvamos al nuevo. ¿Se acuerdan de Saulo, el perseguidor de los cristianos? En Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos 9. Dice que Saulo, 9:1, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos, persiguiendo a los cristianos ahí, dice que le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino los trajese presos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en el Antiguo Testamento, cuando pasaron años y años y años, a un hombre como Moisés, también Dios lo llamó por su nombre, diciéndole: Moisés, Moisés. ¿Vos creés que Dios no va a poder llamarte por tu nombre a vos? No va a poder llamarlo audiblemente a ese familiar por el cual vos estás clamando, vos estás orando, vos estás intercediendo. ¿Vos creés que Dios no puede cambiar el estado de salud físico, económico? Y que vos experimentes la gloria de Dios. Dios lo llamó a Saulo, un hombre que mataba a cristianos, un homicida, una persona que perseguía a los hijos del Señor. Pero de repente todo cambió para Saulo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 5. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ajá. No hay duro que Dios no lo ablande. No hay duro que Dios no lo ablande. De repente, de ser un hombre que mataba a cristianos, ahora estaba delante de Dios y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? De repente la vida de Saulo fue dada vuelta. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. De repente cambia todo. ¿Vos creés por los de repente del cielo? De repente Saulo, de ser un perseguidor de los cristianos, empezó a ser uno de los apóstoles, un hombre de Dios que predicó el evangelio, que no cesó de hablar del Señor hasta dar su vida por Jesús. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre guiado por el Espíritu Santo. De repente todo cambió. Yo creo que de repente todo esto cambia. Yo creo que de repente Dios nos sorprende. Lo que pasa, hermano y hermana, que Dios no tiene la misma manera o no sigue el parámetro de conducta o de pensar humano. Dios trabaja como quiere. Como Él quiere, trabaja, aunque nosotros no lo entendamos. Él hace como quiere, cuando quiere y con lo que Él quiere. Y con quien quiere, Él lo hace. Por más que no quieras saber nada por el evangelio, tu esposo, tus hijos, que no quieran saber nada, tus vecinos, por más que vos hayas hablado del Señor muchas veces. Pero de repente todo cambia. Porque el Dios de Moisés, el Dios de Simón, el Dios de Zaqueo, es el mismo Dios que está operando en este tiempo. ¡Aleluya! Yo siento la gloria de Dios en medio de este lugar. Siento su presencia. No son emociones. No simplemente tengo buenos deseos. Sé que esta es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es un sí y amén. Creo en eso de repente. Siento la unción, siento el poder, siento la gloria de Dios aquí. Vos ahí donde estás orando. Vamos a buscar al Señor. Vamos a orar mientras oímos el mensaje. Estamos preparándonos para eso de repente. Dijimos oración y alabanza. Dijimos hambre y expectativa como tuvo Zaqueo. Dijimos interés como tuvo Moisés. Y ahora vamos a hablar de algo fundamental que no debe faltar. La unidad. La unidad. Y la obediencia. Antes de que Jesús volviera al cielo, Él le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Si el maestro lo había dicho, había que obedecer. Como nos enseñaron de muy chicos, en la obediencia está, ¿qué? La bendición, claro. Y el Señor le dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan a ningún lado, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 2, ustedes conocen esta escritura, porque cuántas veces le hemos predicado y hemos experimentado cosas tremendas de parte de Dios al simplemente leerlas. Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Podemos estar juntos, pero divididos, separados. El hermano pensando mal de la otra hermana, en chusmerío, en crítica, en enemistades, en contienda. Pero esta gente estaban unánimes, juntos. Y el versículo 2, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice el versículo 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo una intervención divina, una aparición sobrenatural. Estaban en unidad, estaban en obediencia y de repente vino un estruendo como un viento recio. Aleluya, aleluya, aleluya. De repente vino, mientras estamos unánimes, mientras estamos orando, mientras estamos alabando, de repente viene. Comenzá ahí a hablar en lenguas, a clamar, comenzá a clamar. De repente viene, iglesia, de repente viene, de repente nunca más sos la misma persona, de repente nunca más sos la misma persona. Y vente la mamá pantalla, y de la pantalla socho rebabacanda. Creo, ya fue dada tu palabra. Creo que tu palabra no vuelve vacía. Creo que tu palabra está efectuando la obra. Creo que los enfermos están siendo sanados. Ahora, creo que desde sus casas, creo que de sus hogares, ahora somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en unidad esta noche. Vamos a comenzar a clamar en esta noche. Yo soy una persona muy insistente. Los de la iglesia aquí en General Belgrano saben que no los dejo, que los persigo por WhatsApp, que los voy a la casa, no los dejo ni ahí. Yo soy muy insistente. Y si a mí la Biblia me dice que de repente viene, yo lo creo. ¿No lo crees? Créelo. Comenzá a abrir tus manos al cielo.